apóstol Pablo le repitió tantas veces, si ustedes leen las escrituras, las veces que él decía, espero no vivir, que no haya trabajado en vano, que lo que he hecho no haya sido en vano. Él le hablaba a los corintios y les decía que él tenía el deseo de que todo lo que él había hablado a los corintios, había sembrado en los corintios, no fuera en vano, porque veía una iglesia que estaba dividida, que estaba en conflicto. Dios le había dado dones, tenían mucho conocimiento, sin embargo, habían empezado las divisiones, las envidias, los celos. Entonces Pablo es como que le tenía una carga, ¿no? Que decía, espero no haber trabajado en vano. Porque ¿cuál era el trabajo de Pablo y de los apóstoles? ¿Cuál es el trabajo nuestro? Es el de formar a Cristo en la persona. ¿Cuál es la obra que nosotros hablamos a veces de que tenemos que hacer la obra de Dios? Y la obra de Dios es formar a Cristo en las personas. Porque cuando Cristo está formado dentro nuestro, es que nosotros vamos a hacer todo aquello que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces vamos a estar en su plan, vamos a estar en su perfecta voluntad, y eso que hacemos, si Cristo está formado en nosotros, es lo que perdura en la eternidad. Porque todo lo que nosotros hacemos acá en la tierra, que no refleje a Cristo, son obras humanas que no nos llevaremos a la eternidad, quedarán acá en la tierra. Vamos a ir a leer el Salmo 127, 1, 4. El que tiene en el celular lo puede buscar, el que trajo la Biblia de papel, que la podemos empezar a usar, es bueno también. Vení, siéntate acá, vive al lado de la María. ¿Estás bien? Apachullan. Salmo 127 del 1 al 4. Miren lo que dice. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Vuelvan en su casa a leer este salmo y pídanle a Dios que les dé entendimiento y luz de lo que Él nos está diciendo. Dice que David relata este salmo para Salomón. ¿Alguien sabe quién era Salomón? ¿Quién era Salomón, Paco? El hijo de David, el rey. Perfecto. Salomón entendía que la obra del hombre tenía su lugar, pero era de poca utilidad sin la intervención y la bendición de Dios. Salomón, Dios le dio tanta sabiduría como nunca más hubo en la tierra. Sin embargo, bueno, después se desvió un poco por los caminos de Dios, pero él entendía que la obra del hombre tenía que tener la intervención de Dios. Tenía que tener la intervención de Dios y la bendición de Dios. Y es lo mismo para nosotros. No podemos hacer nada si no tenemos la intervención de Dios en nuestras vidas. O sea que todo el trabajo que nosotros podemos hacer, si no está Dios en ese trabajo, será un trabajo en vano. O sea, esto nos enseña que ninguna construcción de casa tiene éxito si no se tiene en cuenta a Dios. Hay un lema, que es el lema de la ciudad de Edimburgo, en Escocia, que dice, miren el lema que dice que tiene la ciudad: sin el Señor, frustración. Sin el Señor, frustración. Es un lema que tienen colgado ellos, donde dice, si el Señor, ¿qué quiere decir esto? Si el Señor no está,
en lo que construimos, no está en esta ciudad, frustración. ¡Guau! Es un lema de una ciudad. ¡Qué bueno! Qué lindo sería que Colonia Carrillo tuviera en la entrada, sin Dios, frustración. Qué lindo que nuestras casas tuviera así, en esta casa no está Dios, hay frustración. Estaría buenísimo, ¿no les parece? Entonces, el salmista no dice acá que no hay que trabajar. El salmista dice que todo esfuerzo de la criatura será en vano a menos que el Creador ejerza su poder. O sea, que dependamos en absoluto todo, dependamos de Dios. Es poner nuestra confianza no en nosotros mismos, sino en Dios. Y la forma más elevada que nosotros debemos tener comienza con confiar en Dios en toda obra que hagamos. O sea que no nos podemos levantar si nosotros no le entregamos el día a Dios. Y todo lo que hacemos sea con su intervención. Amén. Y acá no se trata de edificar una casa de material, que si bien lo puede incluir, acá yo lo tomo esto como que todo lo que tenemos que edificar en nuestras vidas tiene que tener la intervención de Dios. No podemos dejar a Dios de lado en nada de lo que nosotros queramos edificar en nuestra vida, en absolutamente nada. Para mí, dos cosas sumamente importantes que debemos edificar es nuestra relación con Dios. Ahora, ¿cómo edificamos nosotros nuestra relación con Dios? Tenemos muchas formas de edificar una relación con Dios. Si edificamos una relación con Dios en nuestras fuerzas, haciendo fuerza, ustedes vieron cuando a mí me ocurrió, cuando uno hace fuerza para sentir la presencia de Dios, cuando uno grita para sentir la presencia de Dios, o se tira al piso de rodillas para sentir la presencia de Dios, y queremos construir una relación con Dios, pero sin Dios. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado tantas veces de querer construir mi relación con Dios, pero con mis fuerzas. Desesperación tenía. No me funcionó nunca. Nunca me funcionó, porque eso, ¿saben cómo se llama? Religión. ¿Saben por qué se torna en una religión? Porque lo hago desde mi capacidad y lo hago desde mi fuerza. Y no se puede crear una relación de intimidad con Dios en mi fuerza, en mis capacidades. No lo puedo hacer. Ahora, si yo entiendo, si nosotros entendemos que Él mora dentro nuestro, que Él está dentro nuestro, que no hay necesidad de buscarlo porque Él nunca se perdió. ¿Alguna vez se perdió Dios? Gracias, Fernando. Nunca se perdió. Él está dentro nuestro. Entonces, con nosotros decir, con sencillez, Señor, Señor, ya creamos una atmósfera celestial. Con decir, Cristo, Cristo, te amo. Listo. Sin esfuerzos y capacidades humanas. Así se crea una relación íntima con Dios, sabiendo que Él está dentro nuestro, que Él habita dentro de nosotros. Entonces, se crea un ambiente celestial y divino, con solo nombrarlo Él. Cuando empezamos la reunión, había estorbos. ¿Lo percibiste, Fernando? ¿Ah? Había estorbos. Por eso tuvimos que empezar ¿a qué? A nombrarlo a Él. No hicimos grito, no echamos fuera al diablo, el diablo ya fue vencido en la cruz. ¿Qué hicimos? Simplemente nombrarlo a Él. Te adoramos, papá, te saltamos, Señor, Señor, Señor. Y todo se fue, todo estorbo se fue, todo empezó a quietarse y a quietarse, y hicimos de este un lugar celestial. Amén. Entonces lo hicimos en nuestra fuerza, con nuestro, como hacíamos antes, religioso. No, lo hicimos en la apacibilidad de nuestro espíritu, en el entendimiento de que es en su fuerza y en su capacidad. Y creamos una intimidad de esa forma con Dios tan agradable.
tan agradable que no se quisiera ir uno de este lugar. Amén. Cuando nos rendimos a Él en su misión y en el arrepentimiento, todo cambia. Entonces, estaremos edificando no en vano, sino en algo seguro y eterno que nadie puede destruir ni tirar abajo. ¿Podría alguien o algo destruir en esta noche este ambiente celestial? Nadie. Porque lo que Él edifica, nadie lo puede destruir. Amén. Arrodillarse está bien, perfecto. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo está bien? No para arrodillarnos para que Él obre como una manipulación. Arrodillarnos sumisos y rendidos y en entrega, reconociendo que es su poder y que nos da ese poder, nos da el valor de construir lo que nos manda a edificar. Amén. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ahora, el segundo punto importante que tenemos que edificar, para mí son las dos cosas más importantes que tenemos que edificar. La intimidad y la relación con Dios y segundo, la familia. ¿Cómo edificamos la familia que en este último tiempo, siempre, ¿no? Pero está tan altamente atacada? Ahora, para edificar la familia, tenemos que tener una dependencia absoluta de Cristo y de cómo Él quiere que edifiquemos la familia. La mejor arma para vencer un mundo que está tan contradictorio y tan alterado es la familia. Fíjense en que el enemigo se encargó de destruir lo más hermoso que construyó Dios. Pero si nosotros logramos tener familias edificadas en el propósito eterno, podemos enfrentar el mundo con amor y con una familia construida, conforme al propósito de Dios. Así de simple. Dice que los hijos engendrados y luego educados serán como flechas de un guerrero valiente lanzadas al mundo, pero seguros de que el mundo no los va a absorber. ¿Quiénes? Los hijos bien educados. Si nosotros instruimos al niño en el camino correcto que él tiene que andar, estaremos largando saetas bien, con la puntita. ¿Saben lo que es una saeta, no? Es una flecha. Dice que las flechas que los guerreros preparaban no eran unas flechitas comunes. Tenían toda una punta de bronce pulido, porque eso tenía que dar certeramente en el blanco para matar al enemigo. Y la palabra lo dice, que nuestros hijos son como saetas que tienen que ser lanzadas en el blanco. Nuestros hijos son como saetas que nosotros vamos a lanzar a un mundo contradictorio. Pero si los educamos y los instruimos en el camino correcto, ellos nunca serán absorbidos por el mundo. Amén. La mayor influencia y el mayor fruto se produce invirtiendo tiempo y esfuerzo en la formación de las personas más cercanas que son nuestros hijos. Miren lo que dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como padre, entonces, nos corresponde darle impulso y dirección a esa flecha para que hagan blanco y logren una vida de paz basada en los principios y valores cristianos. Es una ardua tarea, pero es lo que Dios nos pide. Así que la mejor educación para nuestros hijos son muchas, pero son dos fundamentales. Primero, el modelo de vida que llevamos los padres. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cuál es la mejor manera de educarlos? Que ellos vean a Cristo en nosotros. Que ellos vean un modelo de papá y de mamá. Que ellos vean una manera de vivir que sea la que ellos elijan para vivir.
la mejor educación primero está en ser ejemplo. Y segunda, es instruirlos en la palabra. Instruirlos en la palabra. Padres, lean la palabra con sus hijos. Léanla. Porque esa es la mejor educación que le pueden dar. Y la mejor preparación que van a tener para todo el resto de su vida. Y lo que se aprende de niño nunca se olvida de grande. Amén. Entonces, no podemos dar lo que primero no tenemos. Si nosotros no leemos la Biblia, no le podremos dar a nuestros hijos la Biblia. Entonces hay que comer del alimento espiritual continuamente para poder instruir a nuestros hijos como corresponde. Ahora, nosotros todos debemos saber a esta altura del año, de la vida, como cristianos, que la herramienta más válida es no la imaginación, o sea, yo me imagino tal cosa, o sea, yo me imagino que lo que dice la Biblia acá es esto, o sea, leo la Biblia y nace de mi imaginación y entiendo lo que yo quiero, lo que me conviene, ni tampoco es válida la intuición, o sea, a mí me parece que este versículo dice esto y lo acomodo a mi necesidad, ni tampoco la emoción, o sea, esto que dice acá, siento que esto que dice acá es lo que yo siento y entran a actuar mis emociones. Vamos a ver lo que dice Efesios 1:18 y dice, Efesios 1:18, dice, así es. Miren lo que dice Efesios 1:18. Pablo decía, pido que les inunde de luz el corazón. Luz, para que puedan entender la esperanza segura que Dios ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Pido a Dios que les alumbre el entendimiento. Y cantamos esa canción. ¿Qué dice Pablo entonces? Que no es la imaginación, no es la intuición, no es la emoción, es la iluminación la que nos hará entender y comprender la voluntad perfecta del Padre para la cual nos llamó. Entonces, ¿por qué será que Pablo una y otra vez pide y ora que se le abran los ojos del entendimiento, que sean alumbrados los ojos, que sean alumbrados? Porque es la iluminación la que a nosotros nos va a llevar a entender las Escrituras. Por eso tenemos que orar conforme a la voz de Dios y a la voluntad de Dios. Padre, alumbra los ojos de mi entendimiento para que cuando yo lea la palabra pueda entrar a hacer el efecto para el cual vos la dejaste escrita. No agarremos la Biblia al tuntún. Agarro la Biblia y lo que me aparezca, eso Dios me habla, porque así nos ha ido. Abramos la Biblia, pero primero con una oración. Señor, ilumíname. Iluminación necesito para leer las Escrituras. No la quiero leer desde mi imaginación, mucho menos de la intuición y mucho menos desde mi emoción. La quiero leer con la iluminación tuya, para que al leer lo que está plasmado en esos 66 libros, eso pueda hacer el efecto para el cual vos dejaste las Escrituras, porque son la guía para mi vida.
Son la única herramienta que yo tengo para conocer a Dios. Todos queremos conocer a Dios. Levante la mano quien quiere conocer a Dios. No hay otra manera de conocer a Dios si no leemos la Biblia, porque Él es la Biblia. No hay otra manera de saber qué quiere Dios para mi vida si no leo la Biblia. Entonces, esta es la herramienta más correcta. ¿Y qué es la iluminación? La iluminación es claridad. Claridad. Esta es la definición para mí más exacta. Claridad. Dame claridad para cuando lea la palabra. Papá, dame claridad. Necesito claridad. Por eso el apóstol Pablo una y otra vez hace esta oración, porque sabía que sin claridad, que sin iluminación nunca podremos lograr entender la palabra conforme a lo que Cristo dejó escrito. Debemos entonces tener claridad de qué, de que hay una palabra que a nosotros nos produce un cambio de vida. Nosotros tenemos una nueva naturaleza ahora que portamos, que es la naturaleza divina. No somos Dios, pero sí dentro nuestro está la naturaleza y la esencia divina. Está dentro nuestro. Entonces, no es lo que imaginamos, ni lo que la emoción nos dice, sino que la claridad viene de Dios por medio de su Espíritu Santo, que está dentro nuestro. Amén. Bien. Ahora, ¿para qué nos ilumina Dios? Para que nosotros le obedezcamos. No hay otra razón. Y miren lo que dice ahora Filipenses 2, 14 al 16. Miren lo que dice la palabra esta noche, que nos tiene que calar fuerte. Todo lo que dice la Biblia es redarguirnos, convencernos, transformarnos. Dice en Filipenses 2 del 14 al 16, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Wow. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y miren, y brillen. Y entonces brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. ¿Ven la carga de Pablo? Dice, por favor, filipenses, hagan todo sin quejarse, basta de quejarse y de criticar. Lleven, por favor, una vida limpia, como corresponde a los hijos de Dios. Oigan, filipenses, brillen en un mundo corrupto de tinieblas, brillen como antorchas bien encendidas, para que entonces, cuando Cristo vuelva, si a ustedes los haya Cristo en este estado, brillando, yo sentiré que no he corrido en vano. Eso es lo que estaba diciéndole Pablo a los filipenses. Si ustedes brillan, yo sentiré que no he corrido en vano, porque lo que sembré en ustedes dio su fruto. Por eso, como hijos de Dios debemos ser cuidadosos de nuestros actos. Debemos estar alerta de que nuestras acciones no sean con quejas y contiendas. No necesitamos más o menos leyes. No necesitamos gobiernos distintos. ¿Saben lo que necesitamos? Más de Cristo. Más de Cristo y su renovación en nuestros corazones. Eso es lo que más necesitamos. Pedimos a grito que cambien los gobernantes. Pedimos a grito que la sociedad cambie. ¿Y nosotros qué? Si en realidad lo que necesita el mundo ver es a Cristo. Entonces lo que en realidad nosotros necesitamos es más de Cristo y que se renueve nuestro entendimiento para comprender a lo que fuimos llamados, a no vivir en vano. Sigamos alumbrando y muramos brillando como la vela que se muere dando luz. Escuchen esta, Tenemos que ir muriendo, pero nunca dejar de alumbrar. Nos vamos poniendo viejos, pero hasta el último instante
que nuestro corazón lata, tenemos que brillar. ¿Vieron cómo es la vela? Se va achicando, achicando, pero nunca deja de alumbrar. Y así tenemos que ser los hijos de Dios. Amén. Y me voy a detener en una palabra: sin quejarse. Ahora yo pregunto, si nosotros pusiéramos un grabador en nuestra casa y a la noche le hiciéramos la tecla que dice, ¿cómo dice la tecla para que se accione? Play. Y nos escucháramos, ¿qué escucharíamos? Uy, qué frío, qué calor, que estoy cansado, que no doy más, o que mi hijo me hacen renegar, que el vecino esto, que no aguanto esto, que esto. Que este embarazo no doy más, que hace mucho calor, que hace mucho frío. ¿Habría más agradecimiento que queja? Nos quejamos por todo. Ahora, ¿saben que esto es contrario a lo que dice la Biblia? Porque hay un versículo que dice, sed agradecidos por todo. Sed agradecidos ¿por qué? ¿Por qué, María? Por todo. Por el calor, por el frío, por el vecino, por el esposo, por la esposa, por los hijos. Gracias. Yo me acuerdo que este versículo me quedó muy grabado hace muchos años. Yo tenía la casa con goteras. Se había filtrado, así que en la habitación corría la cama para que no me mojara la cama. En otro lado corría otra cosa. ¿Saben qué hacía yo? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me había quedado este versículo en ese tiempo tan grabado. Se me había iluminado el entendimiento, ¿ven? De esta palabra. Y yo decía, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No le permití a la queja que me gobierne. No se lo permití. Por eso Pablo que dice, si quieren brillar como antorchas en un mundo tan contradictorio, no se quejen ni tengan discusiones entre ustedes. Amén. 2 cosas, ni quejaste ni discordias. Entonces empecemos a llevar a la cruz la queja y recibamos de la cruz la victoria, y es agradecer constantemente. ¿Qué les parece? Todo se puede con Él. Amén. Ahora, que podamos nosotros ver cuánto impacto podemos causar a los que nos rodean simplemente por decidir brillar en medio de una generación que está torcida y depravada. Que tengamos en cuenta esto. ¿Cuánto impacto podemos causar en el mundo si brillamos? Así que en toda esta cita que hemos leído, nos van a quedar bien claras estas cosas. Primero, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Segundo, para que seamos limpios y sencillos. Tercero, para que seamos verdaderos hijos de Dios. Cuarto, para que seamos sin mancha en medio de una generación perversa. Para que resplandezcamos como luces en el mundo, manteniendo en alto o firme la palabra de Dios, para no vivir en vano. Amén. Trabajar en vano es todo aquello que Cristo no es anunciado, recibido, formado y manifestado. Si nosotros no anunciamos a Cristo, si nosotros no hemos permitido que sea formado Cristo y nosotros no manifestamos a Cristo, todo lo que hagamos en la tierra es en vano. Entonces trabajamos en este mundo para el aumento de Cristo en las personas, para que Cristo sea visto. Amén. Miren lo que dice 1 Corintios 15:58. Dice, por eso, amados hermanos míos, estén firmes y constantes,
Trabajen siempre para la obra del Señor, conscientes de que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Pero hay dos cosas que nos pide acá: firmes y constantes. Ahora, todo trabajo hecho de acuerdo a Dios va a sobrevivir en la eternidad. Lo que no está hecho conforme a Cristo y al Dios y edificado en Cristo será quemado y quedará como una obra terrenal y natural. Ahora, cuando nosotros permitimos que Dios nos hable y oímos su voz, es cuando se transforma nuestra mente y empezamos entonces a pensar correctamente, y de esa forma podremos hacer las obras o la obra que Dios nos mandó a hacer cada día de nuestra vida. Todo lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo. Fíjense que este cuerpo sigue siendo el mismo, pero lo que ha cambiado en nosotros es nuestro interior. Ya no somos igual que el año pasado. Si hemos permitido que la palabra de Dios haya transformado nuestra mente, ya no somos los mismos. Nuestro cuerpo es el mismo, pero dentro nuestro hay algo diferente. Y es Cristo formándose en nuestro interior. Por eso también debemos servirle con la motivación correcta. Dos palabras puntuales: firmes y constantes. La obra primero sabemos que es del Señor, que es Cristo formándose en nosotros. Y yo tengo dos razones para vivir. Mis únicas dos razones para vivir en esta tierra son que Cristo sea formado en mí y que yo forme a ustedes, que son mi asignación, que yo forme a Cristo en ustedes, que son mi asignación. Menos ellos dos que están de visita esta noche. Pero todo el trabajo mío es, primero, que Cristo se forme en mí, y segundo, que yo forme a los que Dios me dio como personas para que yo forme a ellos, forme a Cristo en ellos. Amén. Firmeza es estar parada en lo que creemos de Cristo, en la palabra sembrada. Firmeza, aunque hagamos siempre lo mismo, aunque parezca que todos los sábados venimos a la reunión y hacemos lo mismo, no es lo mismo. Porque siempre Dios nos da cosas nuevas, siempre Él tiene algo nuevo. Y así escuchemos la palabra 20.000 veces, la misma palabra, siempre va a tener un efecto nuevo en nuestras vidas. ¿Pablo repetía las cosas o no? ¿Por qué las tenía que repetir? Porque era la única forma de que Cristo se formara en las personas. Por eso repetimos. Pero no nos tenemos que pensar, la vida es rutinaria, la vida de iglesia es rutinaria, los sábados son todos iguales, para nada. Porque Dios siempre trae algo nuevo a nuestras vidas. Amén. Muchas veces no vemos los resultados inmediatamente, pero toda palabra recibida con una actitud correcta siempre dará su fruto. La consistencia es fundamental en un hijo de Dios. La persistencia, la constancia, aunque nos cansemos y perdamos las fuerzas, nunca dejemos. Me levanto y sigo, me levanto y sigo. Nunca dejemos, por favor. Constancia y perseverancia para llegar a cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó y nos escogió. No quedarnos a la mitad del camino. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Cada oración hecha oyendo su voz no es en vano. Cada visita a alguien, si Dios nos manda a hacerla, no es en vano. Cada tiempo pasado a sola con Dios no es en vano. Cada tiempo invertido en leer la Biblia no es en vano. Cada ayuda económica que damos a alguien no es en vano. Cada tiempo invertido en las personas a las cuales Dios nos manda a hablar, a ayudar, a acompañar, no es en vano. Cada vez que tengamos oportunidad de hacerlo, hagámoslo, y mayormente a la familia de la fe. Si nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, Facu, ¿quién te mandó a cuidar a ese anciano? Si fue Dios, tu trabajo no será en vano. Y cuando llegues a su presencia, tendrás la recompensa. Oigamos su voz y estemos en el lugar correcto, porque ese trabajo no será en vano. Amén.
Esas cosas pequeñas que estamos haciendo para Dios pueden ser muy pequeñas para algunos, aún para nosotros mismos, pero son grandes para Él si las mandó Él. Y nosotros no trabajamos para nosotros trabajamos para Él. David agarró una piedra pequeña, pero con esa piedra pequeña mató a Goliat. Y llegó tan alto. ¿Saben por qué? Porque fue de pequeño un muchachito tratado por Dios, pulido por Dios y en obediencia. Primero su papá, que lo mandaba a cuidar unas pobres ovejas que tenía por ahí en el campo, porque no era una multitud. Pero fue obediente y por la obediencia pudo llegar a ser rey del pueblo de Dios. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Todo en el tiempo de Dios. Y no esperemos recompensa y agradecimiento de nadie por lo que hacemos. Simplemente hagámoslo porque para Él lo hacemos, no para el hombre. Muchas veces hacemos cosas para ser vistos. Eso es trabajar en vano, porque eso quedará acá en la tierra. Muchas veces nos enojamos y reclamamos y buscamos que nos elogien por algo bueno que hicimos, que nos agradezcan. Y eso ya fallamos, ya dejamos de agradar a Dios. Entonces hagamos todo para el Señor y todo lo que nos manda Él. Y muchas veces, por más pequeño que parezca, si Dios lo mandó, para Él es enorme. Muchos hombres de Dios, nadie los conocemos. Ni salió el nombre en alguna etapa del libro, ni figura en ningún lado. Pero hicieron la obra de Dios de estar en un cuarto cerrado orando, nada más. Tremenda obra para Dios, aunque para nuestros ojos, digamos, no lo conocemos. Están en el anonimato. Entonces oremos para saber escuchar la voz de Dios y estar así en el lugar correcto para que no vivamos en vano. Vivamos crucificados y resucitados continuamente. La única forma en que podemos estar firmes y constantes es por medio de la fe, de la gracia, la oración, es por medio del estímulo que nos damos los unos a los otros, es congregando. Y ya lo oímos la semana pasada. Cuando morimos, cuando se muere la vida interior, cuando no congregamos. Porque Dios no nos ve a mí, a vos, nos ve cuerpo. ¿Quieren morir? No congreguen. La vida que tenemos dentro se muere si no congregamos. Por eso dice, no dejéis de congregar, porque hay estímulos el uno con el otro. No hay mejor estímulo que el hermano en Cristo. No hay mejor persona que nos levante que el hermano en Cristo. Pero para eso tenemos que estar con el hermano. Amén. O sea que dice creciendo en la obra del Señor. ¿Qué quiere decir? Que estamos en movimiento continuo, continuamente moviéndonos. Dios está trayendo siempre cosas nuevas, así que vamos madurando en el Señor, vamos subiendo a otro nivel y esta es una escalera continuamente ascendiendo, hasta que Cristo sea formado en nosotros y lleguemos a donde Él quiere que lleguemos. Amén. Dice en Hebreos 6:10, Dios no es injusto. ¿Cómo podría Él olvidar el ardor con que ustedes han trabajado o el amor que le han demostrado y le siguen demostrando al ayudar a los del pueblo santo? ¿Cómo podemos ayudar al pueblo santo si no congregamos? ¿Cómo podemos ayudar a los hermanos si no lo vemos? Pero anhelamos que cada uno siga con el mismo entusiasmo hasta el fin, para que puedan obtener lo que esperan. No se vuelvan perezosos, sino sigan el ejemplo de los que por fe y con paciencia heredan las promesas de Dios. ¡Wow! Acá nos muestra obra en amor. Entonces, preguntémonos, ¿qué fue o es lo que nos motiva a hacer cosas? ¿Es el amor? Porque si no es en amor, son obras muertas. Cristo vino por amor a morir.
por amor a la humanidad. Lo hizo por amor. Entonces, si las obras que nosotros hacemos no es por amor, son obras muertas. Trabajamos en vano. ¿Por qué estamos acá esta noche? Estamos porque amamos a Cristo y porque nos amamos y deseamos vernos. Entonces no será un trabajo en vano. Y no habremos venido esta noche en vano. Amén. Es ver a Cristo en el hermano. Porque si menospreciamos a un hermano, estamos menospreciando a Cristo. Somos cuerpo de su cuerpo y somos carne de su carne. ¿Se acuerdan cuando Pablo se cayó del caballo? Dicen del caballo. Puede que sea del caballo, no, pero se cayó al suelo por un resplandor. ¿Y qué le dijo? Era Cristo diciéndole, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, yo no te perseguía a vos, yo perseguía a los cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Que si perseguimos a un hermano, lo perseguimos a Cristo. Que si odiamos a un hermano, menospreciamos a un hermano, estamos menospreciando a Cristo. Entonces, ojo con menospreciar a un hermano. Muchas veces menospreciamos al hermano que se va de la congregación donde nosotros congregamos. ¿Y por qué? Si se fue porque Dios lo quiso así o porque Él decidió irse, pero sigue siendo nuestro hermano y cuerpo de Cristo. Lo amamos. Porque si lo despreciamos, despreciamos a Cristo. Ojo con esto. El verso 11 dice, cada uno siga con el mismo entusiasmo hasta el fin, con la misma diligencia, responsabilidad, dedicación, no perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe alcanzaron lo que Dios prometió a los que obedecen. Entonces, hagan lo que hagan, háganlo bien, como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. Recuerden que el Señor Jesucristo les dará la parte que le corresponde, pues Él es el Señor a quien en realidad servimos. ¿Con qué actitud vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar sabiendo que nuestro amo es Él? Ahora, el que hace lo malo recibirá como pago el mal que hizo, porque Dios no tiene preferidos. Entonces, pongamos nuestro corazón en todo lo que hagamos, porque así nuestro trabajo no será en vano. Será un trabajo eterno. Un trabajo eterno. Y voy terminando con este verso que está en 2 de Juan 1:8. Dice, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. ¿Qué fue lo que Dios me mandó a hacer a mí? Pregúntense, ¿qué fue lo que Dios me mandó a hacer a mí? ¿Qué fue lo que Dios te mandó a hacer a vos, a vos, a vos? Nuestro punto de referencia es la voluntad de Dios. Dios no ha terminado con nosotros. El cuadro no ha sido todavía completado. El fruto no ha madurado todavía. Entonces tenemos que seguir adelante, que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Él va a cumplir su propósito en nosotros. No se acabó la obra. Aún nos queda un largo trecho por recorrer. Si no queremos vivir en vano, entonces, la palabra vano significa inútilmente. O sea, que hacer cosas que no dan fruto. Eso significa vivir en vano. Hago cosas que las hago en mi carne, porque lo siento, porque me emociona hacerlo, porque me imaginé que tenía que hacer esto, y resulta que trabajé en vano. Inútilmente me esforcé en hacer esto, no veo ningún fruto. Pero cuando oigo la voz de Dios, cuando Cristo se ha formado dentro mío, entonces yo voy a trabajar y ese trabajo va a dar su fruto y va a ser eterno. Así nos presentaremos delante de Él y nos podrá decir, entra mi buen siervo fiel al reposo que te tengo preparado, porque oíste mi voz, porque veo a mi Hijo en vos
y tus obras no fueron en vano. Amén. ¿Podemos orar? ¿Quieres orar, Fernando? Se torna el camino, mis pies me han fallado, Señor. Me encuentro perdido en silencio, buscando